Yo los invito, hermanos, a abrir la bendita palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Ay, hermano, qué pena. Los niños, ya reintegramos las clases de los niños. Los niños pueden ir a su lugar de clases. Los niños pequeños pueden estar con sus respectivas maestras. Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 4, del 1 al 2. La leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva y eficaz, Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a esta tu iglesia, Dios. Dices tú abriendo los oídos espirituales, la mente, todo espiritual, Dios del cielo, que seas tú apartando, Dios, toda carne, todo pensamiento de carne, Padre Santo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Nos podemos sentar, hermanos. Qué bendición, ¿no, hermanos? Estar aquí reunidos todos una vez más. Haré un pequeño recuento. Este Jesús de Nazaret, este Jesús hombre, dice la Biblia que él fue 100% hombre, humano, 100% con naturaleza divina. Este Jesucristo que anunció Juan el Bautista, este Jesús que descendió, este Jesucristo que salió, que Juan Bautista anunció y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este Jesucristo, hombre, estoy hablando como Jesús, hombre, como un hombre con hueso y carne así como usted y como yo. Jesucristo, el que anunció Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, por el que Juan el Bautista perdió la cabeza, fue decapitado Juan el Bautista. Yo no sé qué imagen tengas tú de Jesús. Imagínate a Jesús caminando, llegando a darnos una redención. Imagínense a Jesús caminando cuando Juan dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense a Jesús llegando, viniendo. Yo me lo imagino por un camino a Jesús. Me imagino a Juan recibiéndolo. Con qué gozo y alegría. Aún Juan sabía que iba a morir por Cristo. Porque él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca en mí. Imagínense, hermanos. Yo les invito, hermanos, que por un momento piensen y miren, vean la imagen de Jesús. La imagen de Jesús dice, pero ¿cómo es la imagen de Jesús si no hemos visto a Jesús? La imagen de Jesús representa nuestras vidas. La imagen de Jesús somos nosotros. La transformación que Cristo hizo en nuestras vidas, hizo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Esa es la imagen de Jesús. Eso es lo que está en nosotros. Porque Jesucristo dijo, cuando Juan el Bautista anunció, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Cristo, es el reino de los cielos. Porque anunció, dijo, se ha acercado. ¿Quién se acercaba? Cristo, como hombre. Jesucristo vino como hombre. Jesucristo no vino a juzgarnos. Él no vino a condenarnos. Quizás cuando él iba caminando, él no dijo, yo vengo a morir por estos. No, Jesucristo no, los pensamientos de Cristo no son así. Los pensamientos de Cristo no es venganza ni nada de eso, sino Jesucristo caminó y no tuvo en cuenta nuestros pecados. Él no pensó, yo vengo a morir por Karen, yo vengo a morir por Luis. Él no pensó nada de eso, no tuvo nada de eso. Él siguió adelante. Él siguió adelante a cumplir el propósito, a lo que él venía, a lo que él era enviado. Y Jesucristo salió de la tierra. Me dice la palabra de Dios que el ángel le dijo a la Virgen María que concederás un hijo y colocarás por su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dice que él salió del bendito del vientre de la Virgen María. Jesucristo salió, nació en la tierra Jesús, de carne y hueso como lo somos nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres, el único salvador. Ahí entra nosotros a tener esa comunión, a tener esa deidad y ese poder de Dios sobre nosotros, que representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántos reconocen la deidad de Dios? Reconocer la deidad de Dios es reconocer a Cristo. El que no reconoce a Cristo no tiene la deidad de Dios. Dice la palabra de Dios que el que conoce que el que tiene
al Hijo tiene al Padre. El que tiene el Padre tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y sobre él, sobre nuestro Padre, el Padre envió el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo salió, dijo: os enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces, Jesucristo tenía algo hermoso, algo tremendamente. Jesucristo, en la mente de Cristo Jesús, él era por 100% carne, pero también me dice la Biblia que es 100% divino. Divino, sus pensamientos divinos, perfectos, como hombre. Yo meditaba unos días atrás y decía: Señor, ¿será que como hombre él venció el pecado? Pero ¿será que alguno de nosotros como hombres, como carnales, moriríamos en una cruz? ¿Moriríamos en una cruz? Vaya Javiercito Sánchez, muera en una cruz, crucifíquese por estos. No iríamos a la cruz. No haríamos eso porque somos pecadores. Pero Jesucristo, Dios el Todopoderoso, tuvo que enviar él mismo a hacerse hombre porque él mismo Dios tenía su naturaleza. En Cristo Jesús, humanamente, carnalmente, tenía su naturaleza ahí. Y en la naturaleza de Dios no hay nada. En la naturaleza de Dios no hay envidia. En la naturaleza de Dios no hay rabia. No hay nada, celos, no hay nada en la naturaleza de Dios. Me dice la palabra de Dios que la naturaleza de Dios es paz, bondad, benignidad, mansedumbre, misericordia, amor. Todo eso está en los pensamientos de Dios. Entonces Dios como hombre, como si hubiera sido un hombre cualquiera, escogido sobre la tierra, escogido, y vaya usted, no, era imposible. Por eso dice que Dios miró hacia la tierra y no halló ni un justo, ni aun uno hubo. No hubo ni un justo. Dice que Dios miró hacia los cielos y halló solo uno, solo un justo, Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, Jesucristo hombre. Entonces, humanamente, carnalmente, ningún hombre había hecho esto. Jamás de los jameses, ni el mismo Juan que lo anunció había hecho eso. Porque Juan murió, Juan era mortal, nosotros somos mortales. Pero no se había podido, así como esta carne, no. ¿Por qué les voy a decir? Porque en nuestros pensamientos hay resentimiento, porque en nuestros pensamientos hay venganza, porque en nuestros pensamientos hay celo, porque en nuestros pensamientos hay recuerdos pasados, aún hay recuerdos pasados. Hay cosas pasadas que nos atormentan, hay cosas pasadas que aún todavía nos atan a esto. Jesucristo nos da una enseñanza. Jesucristo no era atado al mundo, porque me da una enseñanza la Biblia que dice: yo he vencido al mundo. Jesucristo no dice la Biblia: yo me até al mundo, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. El mundo es todo lo que nos rodea, todas las cosas del mundo, todo lo malo es el mundo. El mundo no nos trae cosas buenas, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Y venció al mundo. Y dijo: y yo he venido para vencer. Y la Biblia me dice que con Cristo somos más que vencedores. Así es, ¿sí o no, hermano? Con Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Somos vencedores, hermanos. Me dice la Biblia que todos somos vencedores, hermano, porque Él venció. Pero volvernos no se podía con la naturaleza carnal humana. No se podía. Pero dice que por amor, todos sabemos ese versículo, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que envió a su unigénito hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, ¿cierto? Mas tengamos la vida eterna. En los pensamientos de Cristo, humanamente no se había podido ir. Cualquiera no podía hacer ese papel sobre la tierra. Nadie podía hacer eso. Por eso el mismo Jesús, el mismo Dios se encarnó en Cristo Jesús, se hizo carne 100%, por amor a nosotros, sin dejar su naturaleza divina. Porque Jesucristo fue perfecto hasta muerte de cruz, fue perfecto. Jesucristo no renegó, Él siguió, fue azotado, fue escupido, fue apedreado, fue ultrajado. Cada rato los fariseos lo contendían y lo tiraban a caer, lo tiraban a desviar aún de la palabra, querían siempre estar ahí. El Señor siempre tenía una respuesta.
¿Por qué? Porque Él es divino. Siempre hay una respuesta. Esos son los pensamientos que tenía el Señor. Yo los invito a Colosenses 2:9. Miraréis Colosenses 2:9. Este título está, qué pena, el título de la enseñanza es ¿qué naturaleza tenemos nosotros? ¿En qué naturaleza vivimos todavía nosotros? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas en Él subsisten. Dice que todo fue hecho por Él y para Él y que todo lo puso bajo estrado de sus pies. Toda la deidad de Dios reposó sobre nuestro Señor Jesucristo. Humanamente, carnalmente, reposó todo sobre Él. Todo eso soportó sobre Él. Pablo, yo les voy a hablar de Pedro y les voy a hablar algo de Pablo. Dice la palabra de Dios que Pedro, dice que la sombra de Pedro sanaba. Donde Pedro caminaba, dice que habían sanidades. Sanidades habían. Habían sanidades. Caminaba Juan, aun cuando Juan, estos hombres donde anunciaban, ¿por qué pasaba eso? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos de la deidad de Dios. Cuando Jesucristo lo llama a uno, cuando Jesús nos salió al encuentro, porque nosotros no lo encontramos a Él, Él nos encontró a nosotros. Cuando Jesucristo nos salió al encuentro, ¿qué entró a morar en nosotros? Cuando reconocemos a Cristo, ¿qué entra a morar en nosotros? La deidad de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Por eso este hombre estaba lleno del poder de Dios. Por eso este hombre caminaba y era lleno del poder de Dios. Este hombre habló y con el poder de Dios se convirtieron. Dios convirtió a través de su palabra, del poder que estaba actuando a través de su Espíritu Santo a Pedro. Dice que se convirtieron como 4,500, aparte de niños y mujeres y eso. Cuando este hombre habló ¿qué? El poder de Dios. No habló Pedro, el poder de Dios que estaba en Pedro. La sanidad la hacía ¿qué? El poder de Dios. Nosotros humanamente no podemos sanar a nadie, eso es mentira, hermano. Eso que venga, que vamos allí donde el hermanito, por allí que llegó no sé quién, que le va a poner las manos y que va a salir a volar, no. El poder de Dios es el que hace eso. No tenemos necesidad de estar mirando por allá quién va a imponer manos, no estamos en necesidad, quién va. Si la palabra me dice que recibirán, me dice en Hechos de los Apóstoles 1:8, me dice la palabra de Dios, que descendió el Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y lo último de la tierra. ¿Sí ve? Aquí no me dice la palabra de Dios que recibirá poder por medio de Juanito, que recibirá poder por medio de Carlitos, que nada, a mí me dice que recibirás poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? Varones Galileos, no se vayan de aquí todavía, porque no entre de muy pocos días, no entre de mucho tiempo, descenderá sobre ustedes que el Consolador, quien los guiará a toda verdad. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y recibirán qué? Dinamish, en hebreo quiere decir poder de Dios. Eso recibirían los discípulos de Cristo y muchas personas. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Todos somos discípulos de Cristo. Entonces ese poder actúa en nosotros. Ese poder está en ti como está en mí, como carnales, porque estos hombres, Pedro recibió poder, como carnal recibió poder, mediante el poder que actuó en él por el Espíritu Santo. Ese es el poder. ¿Cuántos tienen el poder de Dios aquí en este lugar? Todos tenemos el poder de Dios. Con hablar de Cristo es poder de Dios. Poder hablar la palabra es poder de Dios. ¿Cuántos en el mundo no tienen ese poder de Dios? Ni siquiera conocen la palabra. Porque dice la palabra de Dios que no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío, después al griego. Eso dice la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios, la palabra es poder de Dios. Dice que es viva y eficaz. Dice que la palabra es viva y eficaz y es el poder de Dios. Con solo anunciar usted la palabra, usted y yo, tenemos el poder de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios porque es poder de Dios.
La sabiduría de Dios viene de lo alto y todo lo que viene de lo alto es poderoso, porque dice que todo lo que descendió del cielo, dice que descendió del cielo el Espíritu Santo y que descendió del cielo el poder de Dios sobre Jesús y el poder de Dios sobre Pedro, el poder de Dios sobre usted y como yo, descendió el poder de Dios sobre nosotros, porque si vimos y reconocemos a Cristo. Una cosa que yo leía también, Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Pablo era un hombre que los sacaba con ganchos a la plaza, entraba a los lugares, a las sinagogas donde se reunía el pueblo a adorar a nuestro Señor, a predicar, a anunciar la palabra. Y Pablo entraba y los sacaba y los torturaba y los mataba. Pablo creía que lo estaba haciendo quizás bien, pero un momento a otro dice que se le apareció la luz, se le apareció el resplandor divino, la divinidad de Cristo, la deidad de Dios cayó sobre Pablo y fue transformado Pablo sus pensamientos. Y Pablo dice la palabra de Dios que ya no fue perseguidor, sino fue perseguido a Pablo. Dice que lo perseguían, pero Pablo recibe una conversión. Pablo termina esos pensamientos de muerte, Pablo termina esos pensamientos de masacramiento, Pablo termina esos pensamientos de guerra, de venganza, de decapitación. Pablo aún, no sé, pero Pablo quizás hasta decapitó cristianos. Tremendo eso. Entonces Pablo estuvo 3 días, dice que Ananías, el profeta, dice que lo ungió con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque el profeta lo mandó Dios, ya los profetas, anteriormente el profeta descendía el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo sobre Ananías y ungió a Pablo, y fue transformado Pablo. Ya los pensamientos de Pablo ya no eran de matar, ya no era nada, sino ya eran pensamientos de paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Fue transformado Pablo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que hace en nuestras vidas, eso es lo que hace el Señor en nosotros. ¿Quién era Pablo antes? Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Pablo era un hombre tremendo, era un hombre duro de la ley, duro, tremendo. Y el que no la cumplía se moría, el que no se cumplía se moría. Pedro era lo mismo, Pedro eran hombres duros, hombres rudos, hombres tremendos. Un pescador, yo decía, Señor, un pescador a veces sale a las aguas y no pesca nada. Y que llegue alguien a decirle algo, por ahí con ese sol en el mar abierto, pescando Pedro, y que llegue alguien a decirle alguna cosita, ¿qué le diría a Pedro? ¿Cómo lo recibiría? Con hambre pronto sus hijos, quizás su familia, quizás todos, y no pescó nada. Yo pienso que Pedro no le diría buenas cosas. Y así es el pescador. El pescador le va bien, habla bien, pero le va mal en la pesca y tremendo, porque es el sustimiento, el de subsistir de ellos, de su hogar, de su familia. Y Pedro fue transformado, sus pensamientos. Yo me imagino a Jesús, cuando se le apareció, se le atravesó a Pedro y le dijo, Pedro, tú ya no vas a pescar pescaditos, vas a pescar, vas a ser pescadores de almas, vas a ser pescadores de hombres. Y Pedro lo entendió y fue convertido. Su conversión, ¿por qué? Porque entró el Espíritu Santo, porque reconoció a Jesús, reconoció al Maestro, lo reconoció, entró el Espíritu Santo sobre Pedro y fue convertido. Sus pensamientos. Yo decía, Señor, gracias porque yo reconozco, yo no era una buena gente, yo era tremendo, mano. Yo en el mundo era tremendo. Yo le doy gloria a Dios. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era Gracielita antes? ¿Cómo era Sonia? ¿Cómo era el hermano Javier, el hermano Alejandro? Coloque su nombre, no sé dónde lo va a anotar su nombre, y haga un recuento de la vida atrás. ¿Quién éramos nosotros y ahora quiénes somos nosotros? Antes decíamos malas, vanas palabrerías, antes insultábamos, éramos duros, tremendos, no nos importaba maltratar, no nos importaba golpear al que fuera sin importar nada. El Señor hizo unos cambios en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuánto les dan la gloria a Dios, hermanos, de verdad? Ve que Dios, la deidad de Dios trabaja en nosotros.
¿Sí ve que el Espíritu Santo sí trabaja en nosotros? ¿Sí ve que el Espíritu Santo sí cayó sobre la carne que somos nosotros? Así como cayó sobre Yeshua, cayó sobre nosotros. Ese es el Espíritu Santo que hace eso en nosotros. Muchas veces a mí me decían, usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer esto. Si usted no hace eso, mire que lo matan. Si usted no cambia, usted va a resultar por allá. Una señora un tiempo atrás, cuando yo tenía como 10 años, yo andaba con los hijos y me decía, usted un día esto lo van a matar. Usted anda esto lo van a matar. Yo era un niño de 7 años diciéndome a esa señora, usted es el que daña a mis hijos, usted no sé qué, usted sé cuántas, usted lo van a matar. Un niño, pues yo que iba a entender, pues, señora, ¿por qué me dice eso? Y resulta que uno también tiene que cuidar su boca. Dice por eso que la palabra de Dios ahorita tenemos que cuidar nuestra boca, porque el Espíritu Santo dice que nos confronta, nos reargulle. Cuando hay un pensamiento mal en nosotros, dice que de una vez, si tú tienes el Espíritu Santo, tiene que ser reargüido, tiene que ser confrontado con el Espíritu Santo. Si decimos algo mal, tiene que ahí mismo reaccionar en el instante, en el momento. No hay que esperar al otro día, ni 3 ni 4 días. En el instante está la ira de Dios, el Espíritu Santo habla y dice, lo que tú estás haciendo está mal, lo que tú estás hablando está mal. Entonces uno inmediatamente actúa al Espíritu Santo y tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas. Y esta señora me maldecía tanto y ¿sabe qué pasa? Que las palabras tienen poder. ¿Y sabe qué pasa? Los hijos de ella murieron, los 3 hijos los mataron. Y eran amigos míos y los mataron. Todos murieron. Todos fueron fusilados, no fueron masacrados a cuchillo, otros como fuera. Uno que era mi amigo, él fue metido, lo echaron, lo amordazaron, lo botaron al río Bogotá, en el rincón de Suba, y lo echaron a este muchacho. Ahí quedó ese muchacho. Y yo decía, Señor, guárdame Dios, porque tenemos que guardar nuestra boca. Tenemos de verdad que guardar, porque tiene poder. La palabra que ella me declaró contra mí fue contra los hijos. Cayó esa maldición sobre los hijos. Y más nosotros ahora que tenemos toda la autoridad, tenemos la autoridad tremenda, una autoridad tremenda, hermanos. Podemos maldecir. La Biblia me habla de bendiciones y maldiciones. Dice que al que nos maldiga lo bendigamos, dice la palabra de Dios. Ahí no nos dice que el que nos maldiga lo maldigamos, no. Que le demos la bendición. No importa. Jesucristo no maldijo a nadie. Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, perdónales. ¿Qué dijo Esteban? Esteban dice que Esteban fue apedreado en la plaza. Dice que Esteban, ¿sabe qué hizo Esteban? Esteban se conocía la ley. Esteban les anunció la ley a estos, sabía que iba a morir. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? También nos enseña que tenemos que hablar, tenemos que anunciar. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Eso es el poder de Dios sobre nosotros. Hablar. Dice que Esteban fue apedreado y dice que Esteban fue apedreado y dice que se abrieron los cielos y dijo, veo a Jesús a la diestra del Padre. Yo lo veo, los cielos se abrieron. Este mártir de Jesús lo vio, abrieron los cielos. ¿Por qué? Porque la deidad de Dios estaba sobre él, porque el poder de Dios estaba sobre él. Nosotros en la carne no podemos caminar, en la carne no podemos ver el poder de Dios. No podemos ver el poder de Dios. Viviendo en la carne, caminando en la carne no podemos ver el poder de Dios. Tenemos que verlo en lo espiritual, porque la palabra de Dios me dice que el que es del Espíritu, Espíritu es, y el que es de la carne, carne es, hermanos. Yo no sé cuántos serán espirituales en este lugar. ¿Cuántos son del Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántos son de Dios en este lugar, hermano? ¿Cuántos somos de Dios? ¿Cuántos vivimos en la carne o cuántos no vivimos en la carne, hermano? Pero Dios le permitió a Esteban, porque Esteban no vivía en la carne, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y Esteban también dijo, Padre, no tengas en cuenta este pecado. Si Esteban hubiera estado en la carne en este momento, ¿qué dice? Malditos, yo los maldigo, porque ustedes no tienen que hacer eso conmigo, porque descenderá fuego del cielo, los va a consumir a ustedes. Malditos, ¿ustedes por qué hicieron eso conmigo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me apedrean? No. Cuando está lleno el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, la deidad de Dios está sobre nosotros, ¿qué importa que nos apedreen? ¿Qué importa que nos traten mal? ¿Qué importa? No importa, porque no se siente,
porque nos trata mal, no tiene uno por qué sentir. ¿Por qué? Porque la carne está muerta. La carne está muerta. La carne no vivifica para nada, lo espiritual vivifica, porque dice que lo espiritual nos vivifica. ¿Qué importa? ¿Qué importó? No le importó nada, murió. Cayó de rodillas, mirando al cielo, al Dios Todopoderoso. Eso fue Esteban, lleno del Espíritu Santo. Nos da una enseñanza a Esteban que a veces a nosotros nos dicen algo, a veces en la calle, en un bus, a veces está lleno hasta el bus, el Transmilenio, y nos ponemos bravos, nos ofendemos, porque quizás a veces nos pisan, nos medio tocan un poquitico y ya nos levantamos, ya nos ponemos bravos, ya decimos, usted no sabe quién soy yo soy un hijo de Dios, y usted por hacerme eso, ¿sabe qué? Le va a ir es mal, hermano, porque es que el que toque con un hijo de Dios le va mal. No, hermano. Esteban no dijo eso. Esteban dijo, no tengas en cuenta el pecado. Señor, de estos, Señor, no tengas en cuenta el pecado. Ten misericordia, Señor. Dios nos llama a ser misericordiosos. Dios nos llama a vivir en amor, en paz, en mansedumbre, no en venganza, porque Dios no es un Dios de venganza. ¿Quién dijo que Dios es un Dios de venganza? Dios no es un Dios de venganza. Dios es un Dios de amor. Dios no nos manda a nosotros a vivir mal, o sea, a estar ahí maldiciendo. A una veces llegan las bendiciones de Dios, a una vez las recibimos como que, gracias. Yo soy así, por eso Dios me bendice. Dios nos manda de verdad, hermano, tener corazones agradecidos. Agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que Jesús hizo en cada uno de nuestras vidas. Nuestra transformación. Pablo fue transformado, sus pensamientos fueron limpios. Fueron limpios. No hubo pensamiento de maldad en Pablo, en Pedro. Nadie hubo esos pensamientos. Jesucristo no tuvo esos pensamientos. Por eso dice que fue divino. Nosotros tenemos esa naturaleza divina. Pablo la tenía. Pedro, Esteban, Juan, tenían esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Cristo, la divinidad de Cristo, ¿cuál es la divinidad de Cristo? El Espíritu Santo, la deidad de Dios, el poder de Dios. Eso está en nosotros. El Señor nos manda a que actuemos. El Señor nos manda a que esos dones sean levantados, a que esos dones y el poder de Dios que mora en nosotros sea levantado. Porque Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. ¿Por qué lo decía? Porque Pablo sabía lo que había en Timoteo y el Señor sabe lo que hay en nosotros. Entonces el Señor dice, avivamos ese fuego, ese don, ese poder, que donde vayamos hayan sanidades, que donde vayamos hayan milagros, hayan conversiones. Él no me dice que donde vayamos haya venganza, que donde vayamos, que nos importa este que esté cayendo, no nos importa que se muera. No, Él nos dice, donde vayamos hayan conversiones, donde vayamos, porque dice, y este evangelio será anunciado a todos los confines de la tierra. No está diciendo vayan allí nomás, allí, sino donde vayan será anunciado el evangelio. Y a mí me dice la Biblia que el evangelio es el poder de Dios. Donde vayamos, donde nosotros vayamos, el evangelio es poder. Eso me dice, ¿cierto? Eso es poder. Con solo llevar el evangelio es poder para salvación a todos los que creen. ¿En el nombre de quién? ¿De Juanito? ¿De Carlitos? No. De Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, porque dice que ante mí toda rodilla se doblará y confesará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra de Dios, quiero leer en mire que ayudan unos muchachos, un muchacho que se llama Javier, que falta ayer. Y este muchacho la semana pasada tenía unos pensamientos malos. Este muchacho se quería matar, este muchacho quería volver al camino, quería volver a la drogadicción, desesperado. Lo dejó la mujer, la mamá se le murió hace un tiempo, huérfano, le quedó una herencia, por ahí se la quitaron, no tuvo plata, no tuvo nada. Este hombre desesperado, pelado desesperado en el alcohol de todo y desesperado. Y llegó al taller y hablamos con él y tenía unos pensamientos la semana pasada, pero tremendos pensamientos que yo, uy, Dios mío, este muchacho
Dios mío, guárdalo porque este muchacho puede salir de aquí, ¿qué? Resulta metido en las profundidades, resulta metido ¿en dónde, Señor? Por ahí en una cárcel, muerto, Señor. Y este muchacho, ya ayer, fue al taller, y él reconoció a Cristo, hizo la oración, cuando fue el pastor, hizo la oración, todo reconoció al Señor y mire que ahí entra, y es cuando uno ve que el poder es tremendo, que cuando se conoce a Cristo, cuando se reconoce hay poder, cuando se anuncia el nombre de Jesús es poder, cuando uno anuncia el nombre de Cristo hacia un corazón, tiene que entrar el poder de Dios, tiene que entrar el poder de Dios. Si uno cree en Cristo y reconoce a Cristo, yo lo reconozco en el nombre de Jesús, ahí tiene que salir poder, así como salía el poder de Pedro y sanaba, como salía el poder en la palabra de Pedro y se convertían toda esta gente, ¿sí ve? Y el poder de Dios entró sobre este muchacho y ayer estaba hablando y decía, Dios es bueno, oiga, yo mire que oré y le dije al Señor que me ayudara porque estaba en situaciones difíciles y mire, trabajo, ya tengo trabajo, hermano. Ya por lo menos tengo comida, llevaba comida, un aporte y decía, yo tengo comida, ya tengo para comer, ya tengo tantas, y quiero ir a la iglesia, quiero ir a las clases de teología los sábados, porque es que a mí el día sábado, yo cuando vivo ocupado en la semana, es tremendo, es lindo, pero cuando llego el sábado es tortura, decía, mis huesos se quebrantan, mi carne anhela al mundo, anhela la droga, anhela el vicio, anhela todo, yo quiero estar ocupado, yo quiero ir a las clases de teología, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero conocer más de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace, convierte, transforma vidas, ¿sí ve? No me dijo, oye, yo no vuelvo para, sino yo quiero, yo anhelo estar allá. ¿Cuántos anhelan estar en la iglesia? ¿Cuántos anhelamos quizás estar aquí en la iglesia, hermano, reunidos todos, hermano? A veces nosotros estamos y a veces no venimos. ¿Cuántos anhelan de verdad en la calle? Ese muchacho anhela el sábado, yo el sábado lo voy a traer, el sábado que viene, iba a venir ayer, pero le dije, no, porque no hay clase todavía, hermano. Me dijo, no, el sábado yo estoy allá, quiero estar ocupado mi mente, tener mente de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ya nuestros pensamientos, nuestro viejo hombre ya no está en nosotros, ya no actúa el viejo hombre en nosotros, ya no actúa el viejo hombre en nosotros. Ya tenemos pensamientos de Cristo. Tenemos los mismos pensamientos que cuando Jesucristo estaba caminando en la cruz del Calvario, cargándola, pegándole latigazos. Señor, perdónale, Señor. Yo los amo, Padre, yo los amo. No decía, no, Señor, yo no voy a ir por esto, Señor, que se mueran, que se van para el infierno. Padre Dios del cielo, gracias, Señor. Yo creo que le clamaba al Padre, decía, Señor, gracias. Gracias porque estoy cumpliendo, Señor, lo que tú me mandaste. Gracias, Señor, porque soy obediente. Dice que fue obediente hasta la cruz, hasta muerte de cruz fue obediente. Dice, Isaías anunció y dijo que iría como cordero inmolado, como cordero manso. ¿Por quién? Por todos nosotros, hermanos, por todos nosotros, pecadores y de todo. Dice que llamó justo, que llamó pecadores al arrepentimiento, hermanos, por mediante la cruz, hermano. Y él no se puso ahí a decir, ay, esos son los pensamientos. Pablo le decía a los corintios, ustedes tienen pensamientos de Cristo, ustedes tienen que tener pensamientos de Cristo. Quizás los corintios en la iglesia se estaban desviando, estaban metiendo otros pensamientos que no eran de Dios, y Pablo se dio cuenta y dijo, ustedes no, porque yo les prediqué un evangelio, yo no les prediqué ningún evangelio diferente, yo no les prediqué ninguna herejía, yo no les prediqué nada, yo solo les prediqué el evangelio de salvación que es Cristo Jesús. Por eso ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo en este lugar? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánta mente de Cristo en este lugar? Todos tenemos la mente de Cristo. Todos tenemos que tener esa mente de Cristo, hermano. Ya no tiene que haber en nuestros pensamientos, en nuestros corazones maldad. Ya no está el viejo Javier en nosotros, ya no está el viejo Carlos, ya no está la vieja hermana, ya no tiene que estar en nosotros, porque aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como las hizo Jesús en la cruz. Todo lo nuevo que es de Cristo, lo nuevo desciende sobre nosotros, todo desciende sobre nosotros, lo nuevo que es Cristo, porque no hubo maldad en Cristo y somos coherederos de esas promesas. Todo
Todos coherederos de todo lo que es de Cristo, dice, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y todo eso es de nosotros. Amén, ¿cierto? Todo eso es de nosotros, hermano. Todo lo que es de Cristo es de nosotros. ¿Cierto? Eso es de nosotros. Bueno el Señor, hermano, ¿sí o no? Qué misericordia el Señor, hermano. Qué tremendo, hermano, que el Señor siempre, hermano, aún desde la predestinación ya nos tenía formados, nos tenía apartados. Lo que hacíamos antes en el mundo atrás no sirve para este tiempo. ¿Para qué? Para dar testimonio y testificar quién éramos nosotros y ahora quiénes somos, y yo qué puedo hacer por ti, yo qué puedo hacer por ti, por usted, por su casa, por su familia, yo qué puedo hablar. Algo del mundo atrás me sirve para hablar ahorita, para decir, vemos a un hermano enfermo, a una persona en la calle, un indigente, y decimos, yo sé que Cristo puede hacer algo por ti, porque Él hizo por mí, como lo hizo por mí, lo puede hacer por ti, puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar esa naturaleza de inmundicia que hay. En Santa Marta, cuando estábamos por allí, había un hombre, habían unos muchachos, y decía, yo me le acerqué a este muchacho y este muchacho estaba lleno de moscos, la cara, lleno mucho de moscos, picado de moscos, pecado tremendo, Dios mío, el pecado aún se lo carcome y ni siquiera se siente, cuando el pecado carcome, ni siquiera se siente nada, no hay sentimientos, no hay nada. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Cristo no están en él. Si hubiera la naturaleza de Cristo, no permitiría nada de eso. Y yo le decía, hermano, ¿qué más, hermano? Yo lo saludé y se hacía así, a veces no, ni los moscos, y olía a bueno, olía pues lo normal que ve una persona en la calle que no se baña. Pero yo le doy gloria a Dios, doy yo gloria a Dios y la gloria sea para el Señor, porque a mí eso antes me da como más moral, porque prácticamente uno conoce de la calle, y eso uno se le acerca y nada, es como mi hermano, yo inclusive hasta lo abracé y le di la mano y no importa, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si Cristo murió por nosotros, hermano, ¿y quiénes éramos nosotros? Lo mismo prácticamente que Él, pero bien vestidos. Así era, hermano, así es, porque a veces nosotros bien vestidos y todo, pero en la calle se ve. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí o no? A veces en la calle se ve usted, no, pero tremendo. Hay tremendos, igual que el que estaba aquí en el piso, pero bien vestidito. ¿Sí, hermano? Y así es Dios. Dios nos ama a todos por igual. Todos somos igualiticos delante de Dios. Cuando Jesucristo se le acercó a Lázaro, ¿qué le dijo? Levántate, Lázaro, yo te amo. Lloró Jesús. Levántate, yo te amo. A mí qué me importa que tú huelas a feo, no me importa, porque ya olía. Y así es Cristo Jesús, no importa que huela feo, no me importa, porque es que al Señor no le importa esta carne, al Señor le importa el alma. Eso es lo que le importa a Dios, eso es lo que nos debe importar a nosotros, que nuestra alma sea bien, que nuestra alma esté bien delante de Dios, todos los días con nuestros pensamientos, ¿qué? En Cristo, pensamientos de Cristo sobre nosotros. Cuando los pensamientos de Cristo actúan en nosotros, dice que agradaremos el alma, nuestra alma alabará a Jehová de los ejércitos y nuestra alma agradará. Algo que me llamaba la atención, resulta que cuando fue María de Magdala era pecadora, ¿sí? Tremendo, así como nosotros. Y salió María de Magdala y dio lo mejor que ella tenía. El perfume de alabastro, ungió a Jesús. ¿El Señor qué le dijo? Yo no te juzgo, hermano. La pecadora, la prostituta que salió y dijeron en la ley de Moisés tiene que ser apedreada y tan maltratada. Y le dijo, yo no te juzgo, ve y no peques más. No la juzgó. Ahí ella reconoció a Cristo, sabía que en Cristo había salvación, sabía que en Cristo había vida eterna. ¿Sí ve? Y el Señor no la condenó, no le dijo nada. Tenemos que ser como esta mujer, María Magdala, que dio el perfume de alabastro, lo mejor, el incienso, el olor grato, olor fragante al Dios Todopoderoso. Que nuestras
alabanzas, que nuestras oraciones suban como olor fragante a Dios, que nuestros pensamientos sean de Cristo, que nuestra oración, nuestros pensamientos, el pedir sea de Cristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, bendícelos, Señor. Padre, no tengas en cuenta el pecado. Esos son pensamientos de Cristo en una oración. ¿Sí ve? Eso es lo que actúa en nosotros, pensamientos de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas. Uno ve testimonios, hermano, tremendo. Este muchacho que estaba tirado en el piso conocía de Dios también. Cuando quizás se deja desviar en los pensamientos, con los pensamientos de Cristo, los deja ir uno esa deidad de Dios. ¿Cómo se va la deidad de Dios? Cuando no oramos, cuando no buscamos de Dios. Dice que buscad mientras pueda ser hallado. Si no buscamos a Dios, ¿cómo pretendemos que Dios ande en nosotros? ¿Cómo pretendemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Puede estar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se fría, el Espíritu Santo no hay nada, ya andamos en la carne. Cuando andamos en la carne, el mundo nos absorbe, el mundo nos transforma, nos quita todo lo que el Señor nos dio. Y para completar, esta carne, esto es una lucha. Dice que la lucha es adhiera constantemente entre la carne y el Espíritu. El Espíritu hace las cosas de Dios y la carne hace las cosas del mundo. Imagínense para completar esta carne y para otro completar el diablo ahí mandando flechazos, esos dardos todos los días ahí. Imagínense esa ayudita tan tremenda, ¿no? Pero la Biblia nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Esa ayudita, ¿cierto? Imagínense que estaba tentando Satanás en el desierto. ¿A Jesús? Estaba tentando la carne. No a Jesús, la carne, lo que había en Cristo. Y eso es lo que hace el Satanás, tientas pero nuestra carne. Claro, hermano. Estaba tentando la carne, dijo, usted tiene hambre. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Mire, hermano, dale, daré los reinos. ¿Qué estaba tentando? La carne. La carne tira para los reinos. La carne cuando tiene hambre quiere comer, quiere de todo. ¿Sí ve? Lo espiritual. Lo espiritual. Hambre y sed de Dios. Sed de justicia. No sed de nada otra cosa, sino sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia divina, la justicia de Dios, no justicia de la tierra, porque la justicia de la tierra es de hombres. Entonces, la justicia es divina de Dios, que es la naturaleza de Dios sobre nosotros. Esa es la naturaleza que tenemos nosotros. Qué hermoso es, ¿cierto? Esa naturaleza, hermano. Caminar en esos ríos de agua viva, hermanos. Cosa que usted sienta el caminar de Dios, sentir así como Juan lo vio que venía. Uy, tremendo, anunciar a ese Mesías, a ese Salvador del mundo. Anunciar, Juan, qué privilegio, ¿no? Los que estamos en este lugar porque podemos anunciar a ese Mesías que anunció Juan. Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que nos tiene junticos, así como estamos aquí. Mire, hermano, que Dios nos tiene junticos acá. Dios no permitió que usted estuviera en otro lado hoy y que se fuera a hacer algo, una vueltica ni nada de eso. Dios permitió y está aquí, es porque Dios lo ha permitido. Porque dice que nos tiene en su mano. Dice que somos un puñado de su rebaño. Y aquí está un puñado, más que un puñado. Porque más que el puñado va a venir su esposo, va a venir su esposa, va a venir sus nietos, sus familiares. Porque van a ser más que un puñado. Así es esto, hermanos. ¿Sí, hermanos? Tan bueno que es Dios. Entonces, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a mantenernos en esos pensamientos espirituales, que Dios nos ayude a perseverar hasta el final, a mirar arriba hacia el supremo llamamiento. Pablo era encerrado, golpeado, y volvía y decía, de nuevo anunció el evangelio. No les importaba, salían gozosos, alegres, hermanos. ¿Por qué? Porque eran sus pensamientos de Cristo, la deidad de Dios, que lo que fuera lo soportaban. Nosotros,
como hijos de Dios, como con esa deuda que tenemos nosotros, tenemos que soportar, hermanos. Soportar. Jesús nos llama a soportar. ¿A soportar qué? Los tiempos difíciles que llegarán sobre esta tierra. A soportar los juicios sobre esta tierra. A soportar lo que va a llegar sobre esta tierra. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar, hermano, en Dios, que Él ya venció. Y nos hizo vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que pase lo que pase, hermanos. Que nada nos aparte el amor de Dios, hermano. Que es en Cristo Jesús, hermanos. Y lo más hermoso es que de conocer la plenitud de Dios, y de conocer la plenitud de Dios que excede a todo conocimiento, para que estéis llenos. ¿De qué? De la plenitud de Dios. Ah, mira, ya dice. Y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para estar llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la plenitud de Dios? La deidad de Dios, el Espíritu Santo. Bonito, ¿cierto, hermano? Hermanos, pues eso era, hermano, el mensaje que el Señor tenía para la iglesia. Que nada, hermano, nos perturbe, que nada nos aparte de la fe, que nada nos aparte de lo que Cristo hizo en nosotros humanamente, que nada nos aparte de las cosas que el Señor nos ha regalado, que nada nos aparte de los ministerios, que nada nos aparte, nos quite y nos arrebate los dones espirituales que hay en esta iglesia, hermanos. Tenemos que poner esos dones en marcha, esos dones a furor, hermanos, porque quizás estamos dormidos en esos dones espirituales. Tenemos que ser como estos Pedro. Lo digo con autoridad porque Pedro, me dice la Biblia que Pedro era carne y descendió sobre él el poder de Dios. ¿Cuántos somos carne aquí? Todos. Y también Cristo nos da una representación. Cristo también fue carne humanamente. ¿Y recibió qué? Poder. Recibió el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que nos da la enseñanza. Él como carne recibió el poder del Espíritu Santo. Y ese es el ejemplo que nos da el Señor. Que somos carne y tenemos derecho a toda esa deidad de Dios. Somos coherederos de todo eso, hermanos. ¿Sí, hermanos? Vivir en el Espíritu. Dice que de tales adoradores busca a Dios, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Adorarse en el Espíritu es tener los pensamientos de Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Caminar como caminó Jesús. ¡Pum! ¡Uy, Señor, no! Venganza para este. ¡Pum! Señor, yo los amo, Señor. Yo los amo. Me maltraten, yo los amo, Padre. ¡Pum! Quítese de aquí. ¿Qué le pasa, vieja esta? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pisa? No es que, Padre, yo la perdono, Señor. Yo la perdono, Señor. No importa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú fuiste, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios Todopoderoso y eterno, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tú viniste. Tú viniste como hombre, Señor. Juan Bautista te anunció: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercaba al Rey de los cielos. Se acercaba a Jesucristo. Que en Él encontramos redención, en Él encontramos salvación, en Él encontramos sanidad, en Él encontramos refugio, en Él lo encontramos todo, porque dice que todo reposa sobre nuestro Señor Jesucristo. Y si todo reposa en ti, Jesús, también somos partícipes de ese reposo, porque dice la palabra de Dios que tú eres nuestro reposo y nuestro pronto auxilio. Ayúdanos, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Dios, a que nuestros pensamientos sean pensamientos como los tuyos, pensamientos divinos, Señor. Que no tengamos en nuestro corazón raíz de amargura, que no tengamos en nuestro corazón quizás odio, quizás rabia, quizás resentimiento, Dios. Quizás, Señor, si mi padre me hizo algo, si mi madre me hizo algo en el pasado, Señor, si fui maltratado físicamente, si quizás algo me decían, Dios, que me hirió, Dios del cielo, Padre. Te pido, Dios, que me ayude, Señor. Ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de estas cosas que todavía están en mí, en mis pensamientos, en mi corazón. Ayúdame, bendito Dios,
a perdonar a mi padre, a perdonar a mi madre, a perdonar a mi hermano, a mi familiar, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en tu corazón, Señor Jesús, no hay eso, no hay resentimiento, no hay nada, no hay malos recuerdos, Señor. Porque en tu corazón reposa toda la deidad, porque en tu corazón reposa todo, Señor, toda la plenitud tuya, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, quita de nosotros, Señor, quita de nosotros, Padre Celestial, Señor, toda obra de maldad, Dios, que quizás a veces nos atormenta, todos malos pensamientos, Dios. Ayúdanos a ser como estos Esteban, Dios, que decían, Señor, no tengas en cuenta ese pecado, decía Esteban. Ayúdanos, bendito Dios, así como Pablo, como Pedro, como Juan, que eran encarcelados, Señor, y con de nuevo anunciaban el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Dios. Ayúdanos, Papito Dios. Guárdanos de toda tentación, Dios. Guárdanos de toda tentación de la carne, Dios. Porque, Padre Celestial, dice la Biblia, Señor, que todos los días son malos, Señor. Dice por allá en la carta a los Efesios, que todos los días son malos, decía Pablo. Señor, reconocemos, Dios, que todos los días para nuestras vidas sin ti, Señor, quizás si estamos sin ti se harán más malos, Dios. Pero contigo, Dios del cielo, no vendrán días malos, Señor. No vendrán días malos, bendito Dios. Guárdanos, Señor, de toda tentación, Dios. Guarda esta carne, Señor, porque si tú fuiste tentado, Señor Jesús, siendo el mismo Dios, ¿cuánto más nosotros, Dios bendito? ¿Cuánto más nosotros, Señor? Que quizás a veces esta carne ni la soportamos, Dios. Quizás esta carne a veces, Dios, quiere ir al mundo. Quizás esta carne a veces quiere hacer las cosas del mundo. Ayúdanos a hacer las cosas que te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a tener esos pensamientos puros, pensamientos sin mancha, pensamientos sin arruga, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro interior se refleje en lo exterior, Dios. Que la gracia tuya, Dios, esté sobre nosotros cada día más. Coloca gracia en nosotros, Señor. Gracias, Señor, para vencer. Gracias para decir a lo malo, malo, Señor, y a lo bueno, decirle bueno, Dios. A reconocer lo malo de lo bueno, Dios. Ayúdanos, Dios bendito, Señor. Tú reconociste, Señor Jesús, a Judas, al que te iba a vender, pero tú no lo juzgaste, Señor. Tú antes le serviste a la cena, tú antes partiste el pan con él, sabiendo que él mismo iba a entregar tu cuerpo, pero del mismo cuerpo tú le diste a Judas del mismo cuerpo. Le diste de ese mismo cuerpo y dijo, comed mi cuerpo que será partido, le dijo a Judas. Le dijo, tú me vas a entregar, en otras palabras, sino que no se lo dijo directo, sino le dijo, toma mi cuerpo, le dijo a Judas. Y no hubo resentimiento en su corazón, no hubo nada, no lo condenó, no lo juzgó. Hermano, el Señor no te juzga, el Señor no te juzga, el Señor no nos juzga a nosotros, pero también el Señor nos llama a ir, a llevar frutos de arrepentimiento en nuestros corazones. Él no nos juzga, pero nos dice hoy que llevemos, como Juan el Bautista anunció y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor Jesús, ayúdanos a acercarnos cada día más a ese cielo, Señor. Cada día a ver ese cielo más cerca, Señor. Cada día, Dios, a vivir en lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a que esta carne no crezca, sino más bien que mengüe, para que tú crezcas a través de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos reargulle. El Espíritu Santo es el que nos da alerta, nos pone alerta a nuestros oídos, nos pone alerta a nuestros malos pensamientos. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es vivo porque está vivo. El Espíritu Santo es vivo. Así como la palabra es viva y eficaz. Porque esto es poder de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, porque cada día tú haces cosas nuevas en nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que cosas nuevas tú harás, Señor. Muchas gracias, Señor, porque con solo estar leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, son cosas nuevas cada día, Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, las transformaciones divinas. Gracias porque tu naturaleza divina está en nosotros, Señor. Gracias de verdad, Dios mío, no sabemos ni cómo agradecerte, Dios. Yo no sé tú cómo le agradeces al Señor.
No sé cómo le agradecemos al Señor tantas cosas que hace el Señor con nosotros. A veces Él nos mira, como cuando venía y Juan el Bautista lo anunció. Yo digo que Él miró a Juan y lo miró con misericordia, lo miró con amor. El Señor todo lo sabe y sabía que Juan iba a ser decapitado y lo miró con amor. Sabía que Esteban iba a ser apedreado, también golpeado, y lo miró con amor. Mira estos mártires, dice que Esteban fue el primer mártir. Esteban no sintió porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que no sintamos nada, Señor. A que esta carne no sienta nada, Dios, a que seamos muertos como este Pablo, como este Pedro, como Juan, como todos estos apóstoles, profetas que no sentían nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a esta carne, Señor, para que el Espíritu Santo, para que vivifique en nosotros, para que la deidad de Dios esté sobre nosotros cada día más, Señor. Porque si la deidad de nosotros reposa, Señor, ya no hay pensamientos malos, ya nuestra carne no se levanta, sino mengua para que tú crezcas en nosotros. Señor, toda gloria a Dios. Ayúdanos a darte gloria, verdaderamente gloria, Señor, de nuestro corazón. Ayúdanos a darte verdadera alabanza, Dios, de corazón, Dios. Ayúdanos a honrarte de labios, Dios, cada día más. Y anunciar tu nombre, sobre todo nombre, Dios. Yo te doy gracias por esta iglesia, Padre. Por esta iglesia que tú estás cada día transformando más, Señor. Por estos hombres, mujeres, Dios, que son también llenos del Espíritu Santo, Dios. Que también anuncian, Dios mío, respalda a tus siervos, a tus siervas, donde vayan, Dios. Los hombres y mujeres que evangelizan, Dios, guárdalos, papito Dios. Que el Espíritu Santo esté sobre ellos, Señor. Y les des discernimiento, Dios, y los enseñes, Dios, y enséñanos a nosotros, Dios mío. Enséñanos a vivir cada día, Dios, delante de ti bien, Dios. Ayúdanos, papito Dios, a reconocer quién eres tú, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que te entregaste por nosotros, Señor. Que entregaste todo, Dios. Todo tu cuerpo. Su cuerpo fue macrado, fue molido, Dios, por nuestras rebeliones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, y ayúdanos a morir a esta carne, Dios, y que seamos vivificados, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros. Ayúdanos, papito Dios, a reconocer de que tú eres el Cristo, que tú viniste y caminaste sobre esta tierra, Señor, a darnos una vida y vida en abundancia, una vida recta delante de ti, Dios. Sí, Padre, reconocemos que tenemos errores también, Dios. Porque a diario dice que llegarán días malos. Dice que el pecado, dice David, que desde el vientre de mi madre me concebió en pecado. Señor, somos pecadores, Dios. Pero ayúdanos, como lo dijo Pablo, a ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Ayúdanos a ser imitadores, Señor, en algo ser imitadores, Dios. En algo, bendito Dios. Imitar de que tú venciste esa carne. Imitar de que tú la venciste. Ayúdanos a vencer también, Señor Jesús. Al menos esta carne, Dios del cielo, que no se levante contra nosotros, que nuestros pensamientos no nos conmuevan, no nos manden para el mundo de nuevo. Dios, guárdanos, Padre, y cubre con tu sangre preciosa esta iglesia, cubre con tu sangre preciosa cada hogar, cada casa, cada estudio, cada lugar de estudio de nuestros hijos, Dios, cada trabajo de mis hermanos, cada familiar, Señor. Que la sangre del Cordero de Dios esté sobre nosotros, la sangre que el Cordero derramó por nosotros, que esté sobre nosotros, la carne del Cordero que es la protección, que es el escudo, la fortaleza, es la sangre del Cordero de Dios, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta tu iglesia. Yo los bendigo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya, amén, amén.